Dice así la palabra de Dios, Juan 12, 20. Había ciertos griegos entre los que habían subido a adorar en la fiesta. Estos, pues, se acercaron a Felipe, que era de Betsaida de Galilea. Le rogaron diciendo: Señor, quisiéramos ver a Jesús. Felipe fue y se lo dijo a Andrés. Entonces Andrés y Felipe se lo dijeron a Jesús. Jesús les respondió diciendo: ha llegado la hora para que el Hijo del Hombre sea glorificado. De cierto os digo, que si el grano de trigo no cae en la tierra y muere, queda solo, pero si muere, lleva mucho fruto. El que ama su vida, la perderá, y el que aborrece su vida en este mundo, para vida eterna la guardará. Si alguno me sirve, sígame, y donde yo estuviere, allí también estará mi servidor. Si alguno me sirviere, mi Padre le honrará. Ahora está turbada mi alma, ¿y qué diré? Padre, sálvame de esta hora. Mas para esto ha llegado esta hora. Padre, glorifica tu nombre. Entonces vino una voz del cielo: lo he glorificado y lo glorificaré otra vez. Vamos a orar. Amantísimo Dios y Padre celestial, te damos las gracias, Señor, y te alabamos por esta mañana preciosa en la que tú nos concedes el honor y el privilegio de estar aquí en tu casa de oración. Gracias, oh Señor, porque por tu misericordia, Señor, estamos aquí, porque han sido para siempre, Señor, tus misericordias sobre nosotros. Queremos pedirte, oh Señor, que en esta mañana tú sigas tomando control de todo lo que hacemos y que seas tú, oh Señor, el que hable a tu pueblo y a tu iglesia conforme a las necesidades y propósitos tuyos. Que esta mañana, oh Señor, nuestras mentes y corazones estén completamente volcados en este momento en el que tú, Señor, te diriges a tu iglesia. Oramos y pedimos que se haga tu voluntad en el nombre de Jesús. Amén. Esta es una época ciertamente muy especial para muchos. Es una época de muchos festejos, es una época de mucho colorido. ¿Y qué celebramos? ¿Qué festejamos? ¿Qué es tan importante que prácticamente toma todo un mes de festejo y preparaciones, sin contar los meses anteriores, donde ya a mediados de año se empiezan a ver en las tiendas todos los elementos que las personas utilizarán para decorar, para preparar estas fiestas? Ciertamente para muchos es una de las fiestas más especiales, uno de los momentos más especiales del año. Hay gente con tanta alegría. Ya muchos dicen que hasta en el ambiente se siente la brisa y les encanta el momento y hasta una alegría como contagiosa. Llega tan lejos que inclusive muchos hasta toman este momento como un momento de reconciliación, de pedir perdón, de limar perezas. Y lo que quizá muchos pasan por alto es que en este tiempo el mundo pretende celebrar el nacimiento de Jesús. Muchos pudiéramos diferir con los temas que rodean estos asuntos. Tienen que ver con la fecha, de si fue en diciembre, si fue en septiembre, si fue en abril. Lo importante es, y lo cierto es, que la intención es celebrar el nacimiento de Jesucristo porque Jesús nació. Y eso es importante porque Jesús vino a la tierra como está escrito, vivió, murió y fue resucitado al tercer día conforme a las Escrituras. Ciertamente es un motivo para festejar. Ciertamente hay razones importantes para celebrar
y conmemorar esta fecha. Las conmemoraciones son importantes. Son importantes porque nos ayudan a mantener el recuerdo de eventos trascendentales en nuestras vidas y de gran importancia. Y el nacimiento de Cristo es un momento así, no para los cristianos, sino para la humanidad. Pero la razón por la que debemos festejar, Juan capítulo 12, versículos 23 y 28, nos dice, nos deja entender cuál es ese motivo. Dice el versículo 23, Jesús le respondió diciendo, ha llegado la hora para que el Hijo del Hombre sea glorificado. Y el versículo 28 nos dice, Padre, glorifica tu nombre. Entonces vino una voz del cielo, lo he glorificado y lo glorificaré otra vez. El propósito eterno de la venida de Cristo al mundo queda completamente marcado y claramente explicado en esos dos versículos. El propósito de su venida es glorificar a Dios, y glorificó a Dios y todavía glorifica a Dios porque Cristo vive. Y Cristo glorificó a Dios por medio de su vida. Lo hizo en segundo lugar a través de su sufrimiento. Y en tercer lugar lo hizo mediante la resurrección, que por consecuencia aún esa resurrección da gloria a Dios, porque a través de ella Cristo glorifica a Dios en cada uno de nosotros, los que hemos creído primeramente en Él. Cristo glorificó a su Padre por medio de su vida, y lo hizo porque tenía claro cuál era su propósito. Una vida que tiene propósito siempre se va a diferenciar de aquella que no lo tiene. Una vida que tiene propósito tiene un norte marcado hacia dónde ir, y por tanto sabe lo que sigue para sí mismo. No tiene dudas. Y Cristo tuvo un propósito muy claro, un propósito que estaba impreso en una promesa cumplida a la humanidad en su vida. Si usted va a Mateo capítulo 18, versículo 11, dice Cristo, porque el Hijo del Hombre ha venido para salvar lo que se había perdido. Dios glorificó su nombre en la vida de Cristo desde su nacimiento. Isaías capítulo 7, versículo 14 dice, por tanto el Señor mismo os dará señal. He aquí que la Virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emmanuel. Una promesa hecha miles de años antes. Vemos como en Mateo 1:18 dice, el nacimiento de Jesucristo fue así, estando desposada María su madre con José, antes de que se juntasen, se halló que había concebido del Espíritu Santo. Y pensando esto, dice el versículo 20, él en esto, hablando de José, he aquí un ángel del Señor le apareció en sueños y le dijo, José, hijo de David, no temas recibir a María tu mujer, porque lo que en ella es engendrado del Espíritu Santo es. Y dice el ángel, y dará a luz un hijo, y llamará su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Y esa misma promesa, ese mismo propósito de vida, lo vemos en Cristo Jesús. Él sabía lo que había venido al mundo. Él sabía qué tipo de rey es. Lo tenía muy claro. Su propósito fue llevado a cabo. Y en el cumplimiento ciertamente el nombre de Dios glorificado. Pero es que desde su nacimiento, en la vida de Cristo,
Desde que nace, vemos el propósito de Dios cumplido en él y cómo eso exalta su nombre, porque sus promesas son ciertas y son verdaderas. A través de su vida, desde su nacimiento, Cristo glorifica al Padre con sus propósitos. Y asimismo, Cristo glorificó al Padre con su vida al dejarnos a nosotros también ejemplo. Pues no solamente se limitó a ser una vida que vivió para sí, sino una vida que vino a dar en rescate por muchos. Y en primera de Juan capítulo 2 versículo 6 dice: el que dice que permanece en él debe de andar como él anduvo. Y eso debería de traernos la pregunta: ¿cómo anduvo Cristo? En esta ocasión yo sí voy a querer que todos abran sus Biblias en el libro de Hechos capítulo 10. Versículo 37 nos enseña de qué manera anduvo Cristo. El versículo 37 de Hechos 10 dice: vosotros sabéis lo que se divulgó por toda Judea, comenzando desde Galilea, después del bautismo que predicó Juan. Dice el versículo 38, cómo Dios ungió con el Espíritu Santo y con poder a Jesús de Nazaret, y cómo éste anduvo. Y dice ahí, haciendo bienes y sanando a todos los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él. El Señor, a través de Juan capítulo 2 verso 6, nos llama a andar como él anduvo. Hechos 10:38 dice que anduvo haciendo bienes y sanando a todos. Y ese es el llamado y la expectativa que Dios tiene acerca de cada creyente. Hacer, hermanos, amigos, hacer, actuar, llevar a cabo hechos que se pueden ver, hacer bienes y sanando. Y muchos dirán, pero yo no soy médico, yo no puedo sanar a nadie. Dice la palabra de Dios que si hay algún enfermo entre nosotros, ¿qué debemos hacer? Orar por él. Llamar a los ancianos, ¿para qué? Para que oren por él. Porque la oración eficaz del justo puede mucho. Puede mucho. ¿Cuántos testimonios no tenemos nosotros de hermanos, tanto dentro de esta iglesia como fuera de la iglesia, que se han visto en peligro de muerte? Amén, hermano Ricardo. Y cómo el Señor, de una manera maravillosa, los mantiene aquí, no solamente vivos, sino sanos y caminando entre nosotros. Y esto glorifica al Padre. Y esto vino por la vida de Cristo, que es vida aún en nosotros. Cristo no solamente glorificó al Padre a través de su vida, sino también por medio de su sufrimiento. Una vez más Dios cumple su promesa en Cristo Jesús y lo llamó varón de dolores y experimentado en quebranto. No fue cualquier tipo de sufrimiento. Estamos hablando de un hombre de dolores, uno que fue quebrantado, pero no cualquier quebranto, era experimentado en quebranto. Si usted va conmigo al libro de Isaías, capítulo 53, sígame con la mirada ahí en el versículo 3, dice: despreciado y desechado entre los hombres. Una profecía acerca de Cristo. Varón de dolores, experimentado en quebranto.
y como que escondimos de él el rostro, fue menospreciado y no lo estimamos. Ciertamente llevó él, Jesús, nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores. Y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él, en Jesús, el pecado de todos nosotros. Angustiado él y afligido, no abrió su boca, y como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores enmudeció y no abrió su boca. Por cárcel y por juicio fue quitado, y su generación, ¿quién la contará? Porque fue cortado de la tierra de los vivientes, y por la rebelión de mi pueblo fue herido. Y se dispuso con los impíos su sepultura, mas con los ricos fue en su muerte, aunque nunca hizo maldad, ni se halló engaño en su boca. Por todo esto, Jehová quiso quebrantarlo, sujetándole a padecimiento. Cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado, verá linaje, vivirá por largos días, y la voluntad de Jehová será en su mano prosperada. Y qué bendición que así fue prosperada la voluntad de Dios en Cristo Jesús. Yo creo que nunca hablar de un sufrimiento de alguien había sido tan agrio, porque tiene agrio y también tiene dulce, y es entonces una expresión agridulce el sufrimiento de Cristo, porque esta exposición de cómo Él padeció y sufrió por nosotros, y todo el detalle de lo que fue su sufrimiento es realmente desgarrador. Pero cuán gloriosa es su muerte, cuán glorioso es su sufrimiento, porque es el sufrimiento nuestro el que Él llevó. Por su causa hoy nosotros vivimos para Cristo Jesús. Por este sufrimiento cada uno de nosotros, nuestros pecados, nuestras faltas, nuestras ofensas, nuestra sentencia, la cargó Él en su carne. Un sufrimiento glorioso, maravilloso, grandioso para toda la humanidad. Y nos dice Filipenses 2:5, haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Por lo cual Dios también lo exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor. ¿Para qué? Para la gloria de Dios Padre. El propósito de la venida de Cristo al mundo, dar gloria al Padre. La gloria de Dios es la razón de Cristo Jesús. Pero hermano, también debe de ser la nuestra. Pues dice aquí este versículo de Filipenses 2:5 al 10, cómo Cristo dio gloria a Dios. Pero la invitación que hace el versículo 5 es: haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús. Haya también en vosotros.
en cada uno de nosotros debe existir el mismo propósito y razón de vida. Es que a través de nuestras vidas el nombre de Dios sea glorificado. Siga siendo glorificado. Porque Cristo ya lo glorificó al darnos vida eterna. El sufrimiento de Cristo pone de manifiesto el amor de Dios por su pueblo, por su iglesia. Dios entonces nos invita a nosotros a que padezcamos juntamente con Él. Dice Romanos 8, 16 y 17, el Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios, y si hijos, también herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo, si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. Dice el versículo de 12 de primera de Pedro 4, amados, no os sorprendáis del fuego de prueba que os ha sobrevenido. Y le está hablando al creyente con respecto a las pruebas y a las difíciles circunstancias que vivimos por causa del nombre de Cristo. Muchos creyentes en otras partes del mundo que por solamente creer a Cristo han muerto quemados. Hoy en día veía como una iglesia en cierto lugar del oriente era quemada y muchos hermanos que estaban en esa iglesia de un piso alto por el fuego se tiraban. Increíble. Muchas partes del mundo estos extremos sufrimientos se ven, y nosotros también muchas veces padecemos y tomamos decisiones y a veces vivimos con lo que para muchos son limitaciones por causa del nombre de Cristo. Pero no son limitaciones, porque Cristo no limita al creyente. Cristo le da vida y libertad al creyente. Y lo que muchos hacen de muchas cosas limitaciones son realmente medidas de seguridad, son nuestra protección. Son cosas que Dios ha puesto para protegernos a nosotros de males que a veces nosotros mismos ni siquiera nos podemos imaginar. De manera que sus mandamientos, como dice la palabra, no son gravosos. Por tanto, en vez de nosotros entristecernos o tener miedo al sufrimiento o al padecimiento, dice la palabra de Dios, sino gozaos por cuanto sois partícipes de los padecimientos de Cristo, para que también en Él, en la revelación de su gloria, os gocéis con gran alegría. Hermano, nada se compara en cuanto a dolores que algo como un dolor de parto. Y por doloroso que son los partos, las mujeres siguen queriendo tener hijos y tienen sus hijos. Y ves que nace el primero y un parto doloroso, difícil, pero inmediatamente le ponen el bebé en los brazos, ya se le olvida. Y es verdad que se le olvida, porque hay muchas que tienen 7, 8, 9 tienen un Alzheimer, yo digo que terrible. Pero el sufrimiento temporal, momentáneo, pasajero, no se compara a la alegría, el gozo que dan los hijos después. Y mucho más si estos hijos crecen con el temor de Dios. Y aunque ciertamente en el mundo tendremos aflicción, el gozo que este tipo de hijos trae a la vida de las personas es realmente algo que vale la pena. Por tanto, dice la palabra de Dios que nosotros no temamos a padecer, aunque sea por un poquito de tiempo.
en este momento terrenal, ¿cuántos años de vida nos quedan? 10, 20, 30. ¿Cuándo viene Cristo? Mañana, ahorita. ¿Nos volveremos a ver esta noche aquí? No sabemos. No sabemos. Porque lo que sí sabemos es que Cristo vuelve. Cristo vuelve. Porque Él no quedó muerto. Él fue resucitado y mediante la resurrección glorificó a Cristo. El propósito de Dios en Cristo es salvar lo que se había perdido. Y es justamente en su muerte y resurrección que este propósito tiene cumplimiento. Vaya conmigo a 1 de Pedro capítulo 1, versículo 3. Abra su Biblia en 1 de Pedro 1, 3. Ahí empieza la palabra de Dios diciendo: bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva. Dice, por la resurrección de Jesucristo de los muertos. ¿Cómo es que nosotros vemos esta bendición que le damos a Dios? ¿Cómo es que nosotros venimos, con qué motivación? Bueno, es que Dios y Padre, el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, nos hizo renacer para una esperanza viva. Y ese renacer, esta esperanza viva, esta eternidad de la que ya gozamos, fue por la resurrección de Jesucristo de los muertos. Para una herencia incorruptible, incontaminada, inmarcesible, reservada en los cielos para vosotros, que sois guardados por el poder de Dios mediante la fe, para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero, en lo cual vosotros os alegráis, aunque ahora, por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas, para que, sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual, aunque perecedero, se prueba con fuego, y esta sea hallada entonces en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo, a quien amáis sin haberle visto, en quien creyendo, aunque ahora no lo veáis, os alegráis con gozo inefable y glorioso. Y es tanta nuestra alegría que nos unimos a esta fecha y a este festejo que el mundo hace, y aunque quizás ha olvidado la razón por la que lo hace, nosotros no podemos olvidar que estamos celebrando a Cristo y la gloria que Cristo ha traído al Padre. Y esa es la razón de nuestro festejo, nuestra fiesta, como dice el versículo aquí 8 de 1 de Pedro: os alegráis con gozo inefable y glorioso. Nos alegramos de que Cristo vino, vive y vuelve por su iglesia. Es maravillosa nuestra fiesta. Y cuando nosotros nos reunamos y hagamos actividades con familiares, con amigos que en esta época se proponen festejar estas cosas, aunque lo estén ignorando o lo hayan olvidado, nosotros debemos de recordarles esto. Que la Navidad lo que celebra es la natividad, el nacimiento de Cristo Jesús. Eso es lo que debemos nosotros tener como propósito para celebrar, obteniendo el fin de vuestra fe. ¿Que cuál es? Pues la salvación de nuestras almas. Al final, la vida se reduce a esto, a ser salvos y gozar de una eternidad con Cristo Jesús. Pero este gozo, hermano, no hay que esperar a llegar al cielo para disfrutarlo. Este gozo empieza aquí y ahora. El momento de gozarse es aquí y ahora. No con la perfección y con todas las maravillas que nos esperan en los cielos. Amén. Pero ciertamente, como dice aquí, aunque ahora no lo veáis, os alegráis con gozo inefable y glorioso.
hay que celebrar y hay que decir amén al Señor. Con gozo, con alegría, una esperanza viva. El propósito de Dios y el propósito de Cristo quedan totalmente satisfechos en la resurrección. Vuelva conmigo a Isaías, capítulo 53, versículo 10. Allí dice el Señor, con todo eso, con todo ese sufrimiento, con todo ese padecimiento que en el momento que Isaías escribe, le espera al Redentor, con todo eso, Jehová quiso quebrantarlo, sujetándolo a padecimientos. Cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado, ¿qué va a pasar? Se verá linaje, vivirá por largos días, y la voluntad de Jehová será en su mano prosperada. Verá el fruto de la aflicción de su alma y quedará satisfecho. Y ese fruto lo verá el Señor el día que Él venga por su iglesia en los cielos y vea esta gran multitud de hombres, mujeres y niños que confiaron en Cristo Jesús para la salvación. Pues solamente el que ha puesto su confianza en Cristo para la vida eterna disfrutará y gozará de ese glorioso momento. Solamente los que se preserven y se mantengan firmes en Cristo. Y todo el que está en Cristo sabe que ninguno somos capaces de mantenernos firmes en Él. Lo que nos mantiene firme en Él es nuestra dependencia de Él. El pecado de esta humanidad es su confianza en sí misma para las cosas. Nosotros sabemos que nuestro Dios es todopoderoso y que también todas las cosas a Él le pertenecen. Nosotros los creyentes somos el objeto final de esta gloria de Dios. Por la resurrección de Cristo, también nosotros esperamos ser transformados. Filipenses 3:17 dice: hermanos, sed imitadores de mí y mirad a los que así se conducen según el ejemplo que tenéis de nosotros. Porque por ahí andan muchos, de los cuales os dije muchas veces, y aún ahora lo digo llorando, que son enemigos de la cruz de Cristo. Sí, aunque sea difícil de creer, Cristo tiene enemigos. Cristo tiene enemigos. El que murió por nuestros pecados, el que fue molido por nuestras iniquidades, el que nos ha dado vida y nos la ha dado en abundancia, el que nos ha llenado de bienes, el que sana nuestras dolencias, el que saca del hoyo nuestras vidas, el que nos da fuerza de modo que nosotros nos podamos rejuvenecer como águilas, el sustento del mundo mismo y de toda la creación, tiene enemigos, el fin de los cuales tristemente será perdición, porque ellos tienen un Dios. Dice el versículo 19 de Filipenses 3 que su Dios es el vientre y su gloria es su vergüenza, porque solo piensan en lo terrenal. Mas nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos al Salvador, el Señor Jesucristo, el cual transformará el cuerpo de la humillación nuestra para que sea semejante al cuerpo de la gloria suya, por el poder con el cual puede también sujetar a sí mismo todas las cosas. La diferencia está marcada entre los que viven para sí mismos, su Dios es el vientre, aquellos que tienen su mente en lo perecedero, en lo de ahora, en lo terrenal,
esa es su preocupación, lo que le quita el sueño, su angustia. Hermano, que te quite el sueño, otra cosa. Que te quite el sueño, la pregunta, ¿estoy preparado para la venida de Cristo? ¿Estoy yo preparado, preparada para la muerte? Porque estas son dos cosas ciertas y seguras. Lo único cierto y seguro es esto. Hermanos, yo he hecho planes para almorzar ahora después que salga de aquí. Y no estoy seguro si esos planes se podrán cumplir. Eso no es cierto. Lo que sí es cierto es que yo nací y por tanto voy a morir. Eso es seguro. Lo que sí es seguro es que Cristo vivió y murió conforme a las Escrituras, y conforme a las Escrituras fue resucitado al tercer día, y conforme a las Escrituras viene por su iglesia. Eso también es cierto. Y lo que nos debe de quitar el sueño es no tener una respuesta acabada, correcta a esas dos preguntas. ¿Estoy listo, lista para la venida de Cristo? ¿Estoy listo o lista para mi muerte? El versículo 21 nos da aquí otra razón más para festejar el nacimiento, vida y muerte y resurrección de Cristo, de Filipenses 3. Dice que Él transformará el cuerpo de la humillación nuestra para que sea semejante al cuerpo de la gloria suya. Hermano, en diciembre y para estas festividades hay muchos memes y chistes de gente que suben fotos de que del año pasado con la ropa borrada, que no se ve, de que borré la ropa porque voy a usar esa misma este año. Mucha gente usa estos chistes porque hacen alusión a la tradición de que para esta época la gente se pone ropa nueva. Siempre hay una presión social alrededor de usar ropa nueva. Usted ve las tiendas llenas y muchos regalos y muchas cosas son parte de lo que han envuelto estas tradiciones. Digo yo, como parte del desvío que hay y la falta de conocimiento de lo que es el nacimiento de Cristo. No me sorprendería que algún día alguien quiera cambiar la razón de esta festividad. Lo digo por el distanciamiento que ha hecho el mundo de la razón verdadera de lo que estamos celebrando. Estamos celebrando el propósito eterno de Dios en Cristo Jesús al venir al mundo, que ha sido la gloria suya, en la cual nosotros hemos sido el objeto, el beneficiado directo de esta gloria de Dios, porque hemos recibido una esperanza viva, porque hemos recibido una vida eterna, porque nosotros somos los que verdaderamente vamos a estrenar no ropa nueva, sino cielos nuevos, tierra nueva y cuerpo nuevo. Amén. Esa es nuestra esperanza. Así que procuremos imitar hombres piadosos, como dice el verso 17 aquí de Filipenses 3. Sed imitadores de mí y mirad a los que así se conducen según el ejemplo que tenéis en nosotros. Ese es el ejemplo que debemos de seguir. No otro ejemplo, no otro hombre, ni siquiera nos manda a seguir una persona en específica, nos manda a seguir los hechos de una persona que se semeja a Cristo. Eso es lo que debemos imitar. Vamos, dice aquí, a guardarnos de tampoco ser rodeados de esos enemigos de la cruz. Versículo 18, cuídate. Es una razón que siempre le doy a los jóvenes. Miren con quiénes andan. ¿A quién llamas mejor amigo, mejor amiga? Porque el versículo 18 dice que por ahí andan muchos, de los cuales dije muchas veces, y aún ahora lo digo llorando, que son enemigos de la cruz de Cristo. Pueden estar aún en la misma iglesia,
Y no es el venir a la iglesia, no es el leer la Biblia, no es ni siquiera el servir a Dios lo que hace la diferencia. Es su manera de vivir, es su modo de andar lo que debemos observar. Dice que cuya gloria es su vergüenza, su Dios es el vientre y su fin la perdición, pues solo piensan y viven por lo terrenal. Y dice en otro lugar, mas nosotros no hemos aprendido así a Cristo. Nosotros hemos aprendido a un Cristo que glorificó a Dios con su vida, que glorificó a Dios en su muerte y que glorificó a Dios en su resurrección. Y asimismo debemos andar nosotros, glorificando a Dios con nuestras vidas, con nuestros padecimientos, que sean por causa del nombre de Cristo y no por causa de nuestra pecaminosa manera de vivir. No sea esa la razón de nuestro sufrimiento, sea la razón de nuestro sufrimiento el querer vivir una vida que se aparta cada vez más de este mundo, que no toma en cuenta a Dios en lo absoluto. Y en último lugar, nosotros también debemos glorificar a Dios igual que Cristo lo hizo en la resurrección, porque también nosotros vamos a ser vivificados juntamente con Él, para gloria de Dios Padre. ¿Estás preparado? ¿Estás preparada para la venida de Cristo? ¿Estás preparado? ¿Estás preparada para tu inminente muerte? ¿Estás celebrando el nacimiento de Jesús? Nosotros nos unimos en esta fecha porque a nosotros lo que nos importa es que nació. Amén. A nosotros no nos importa la fecha. A nosotros nos importa la realidad de que Él nació conforme a las Escrituras. Y que el mundo, aunque lo rechace, lo reconoce. Es increíble, es maravilloso que aún muchos de sus enemigos tengan que reconocerlo. ¿Y saben qué? Hasta disfrutar de su nacimiento. Que nuestra motivación sea la correcta. Que nuestro festejo esté basado en este fundamento. Y que Cristo sea realmente lo que nosotros buscamos celebrar y festejar. Que nuestras vidas sean para la gloria de Dios. Que el Señor nos bendiga. Vamos a orar. Amantísimo Dios y Padre Celestial, te alabamos, te damos gracias porque tú, Señor, eres bueno. Tu Padre eterno has permitido y nos has concedido este privilegio. Y aunque no te vemos, con gran alegría nos gozamos. Y con un gozo inefable y glorioso festejamos en esta Navidad, porque sabemos que no solamente naciste y viviste y moriste, sino que resucitaste y aún vives. Por eso nuestra esperanza es viva. Y por eso, oh Señor, tu palabra eficaz en cada uno de nosotros, porque se ha cumplido tu promesa. Tu propósito de salvar, de rescatar lo que se había perdido, se ha cumplido. Y se sigue cumpliendo aún cada vez que un alma dice sí a Cristo. Así, con los ojos cerrados, las cabezas inclinadas, nadie mirando al lado, todos orando y meditando en este momento, yo quiero extender la invitación a cualquier persona que a las preguntas de si está preparada hoy para su muerte o para la venida de Cristo. Si estas preguntas te llenan de algún tipo de temor o de dudas, hoy es el día aceptable. Hoy, aquí y ahora es el día de la salvación que va a librarte de la duda, va a librarte del miedo y te va a llenar de alegría, gozo, inefable y glorioso al saber que tu vida
ya está escondida con Cristo Jesús. Si hay alguien que dice, yo tengo esa duda, yo tengo ese temor, levanta tu mano para orar por ti. Si hay alguien que dice, yo no estoy seguro que tengo a Cristo, o segura que tengo a Cristo en mi corazón, yo no estoy seguro o segura de que si muero voy al cielo a estar con Dios. Si hay alguien así, déjame ver tu mano para orar por ti. Alguien así. Dios le bendiga. Alguien más. Alguien así. Alguien así. La palabra de Dios nos manda justamente a que nosotros hagamos caso a su palabra. Dice la palabra de Dios que si oímos hoy su voz, no endurezcamos nuestros corazones. Y quizá haya alguien aquí que en esta mañana quiera orar a Dios por su propia vida en Cristo. Si tu vida no es en Cristo Jesús lo que Dios has llamado a hacer, este es un buen momento para reconciliarte con Él, para traer tu vida delante de Él y tomar las decisiones que Él te esté llamando a hacer. Así que te invitamos a orar, te invitamos a confesar, te invitamos a enderezar tu vida en Cristo Jesús, para la gloria de Dios Padre.